Buenas tardes, doctora. Nuestro grupo integrado por Breiner Osorio, Brian Palomino, Elmer Forero, Sebastián Márquez, Adriana Cotes y Mayra Flores, quien le habla, le extendemos un cordial saludo y le damos gracias por todo el conocimiento impartido durante esta área, como fue el derecho de petición, el acto administrativo, el procedimiento administrativo y los recursos de ley. Mediante la casuística implementada, pues nos permitió afianzar más nuestros conocimientos. El derecho de petición es una de las garantías fundamentales consagradas en la Constitución Política, específicamente en el artículo 23, que establece que toda persona tiene derecho de presentar peticiones respetuosas a las autoridades por motivos de interés general o particular y obtener respuesta dentro de los términos legales. Este derecho es esencial para garantizar la participación ciudadana y el acceso a la administración pública. Tiene unos aspectos fundamentales como es el derecho de acceso a la administración pública, permitiendo que las personas puedan dirigirse a las autoridades públicas para obtener información o resolver problemas sin necesidad de un interés legítimo o de obtener una causa específica en muchos casos. Tiene que tener una respuesta oportuna y motivada. La respuesta de petición debe ser dada dentro de un plazo razonable, que son 15 días, en función de la naturaleza de la solicitud y debe ser debidamente motivada. Esta también puede ser 30 días en caso de documentos que requiera el peticionario. La aplicación a entidades públicas y privadas. Este derecho se extiende tanto a las entidades públicas como a aquellas que presten servicios públicos o cumplen con funciones administrativas. Tiene una protección judicial en caso de que la petición de no ser respondida dentro del plazo establecido, el solicitante puede presentar una tutela para que se le proteja su derecho. A continuación abordaremos el tema del acto administrativo. Bueno, el acto administrativo se define como la manifestación de la voluntad unilateral de la administración tendiente a producir efectos jurídicos, es decir, que va a crear, modificar o extinguir una situación jurídica. Es importante mencionar que los actos administrativos se emiten en el marco de la función administrativa. Bueno, los actos administrativos también tienen unas características que son la presunción de legalidad, la ejecutoriedad y la ejecutividad. La jurisprudencia de la Corte Constitucional ha definido en cuanto a la presunción de legalidad que cuando un acto administrativo se emite, se presume válido y que éste ha sido expedido conforme o acorde a lo que establece la Constitución y la ley. Sin embargo, pues esto admite prueba en contrario y pues esto habrá que probarlo. La ejecutoriedad, la Corte la define o dice que hace referencia a la potencialidad que tiene el acto administrativo para ser cumplido. Es decir, cuando ya está en firme el acto administrativo, pues porque no se presentaron recursos o porque ya se resolvieron los recursos en sede administrativa, entonces puede la administración usar todos sus medios para ya establecer o forzar a la persona a que lo cumpla. Y por último, la ejecutividad hace referencia a la eficacia del acto para lograr su cometido. Es decir, la idoneidad pues, que tiene el acto o que puede llegar a tener el acto para responder al espíritu para lo cual fue emitido. Vamos a hablar de los elementos del acto administrativo. Tenemos los elementos externos o subjetivos, en los cuales tenemos los sujetos, la competencia y la voluntad. Los sujetos son los que intervienen en la relación jurídica concretada en el acto. Tenemos un sujeto activo y un sujeto pasivo. Cuando hablamos del sujeto pasivo, estamos hablando de la persona jurídica o natural con la cual recaen los efectos del acto administrativo. Así también, cuando hablamos del sujeto activo, es la persona pública que posee la competencia para expedir el acto administrativo como tal, es decir, que tiene la titularidad para el ejercicio de la competencia. Y ahí estaríamos entrándonos en otro elemento, que ese es el denominado la competencia, que se refiere específicamente, como les estaba comentando, a la titularidad que posee la persona jurídica para expedir el acto, para actuar y de acuerdo a unas atribuciones establecidas por la norma. Y tenemos por último de los elementos externos o subjetivos la voluntad, que es la declaración unilateral, libre y espontánea, libre de cualquier vicio, que es de la entidad y que es materializada a través del acto administrativo.
Dentro de los elementos internos objetivos tenemos el objeto, el motivo, la causa y la finalidad. El objeto es el contenido como tal del acto administrativo, pero materializado fuera de él. En la práctica es lo que se observa en el decreta y resuelve. Cuando hablamos de motivo o causa, son los supuestos fácticos o hechos jurídicos que fundamentan la expedición del acto administrativo. Responde a la pregunta ¿por qué se expidió? Y por último tenemos la finalidad, que es el querer de la autoridad administrativa, y responde a la pregunta ¿para qué se expide?, que ésta debe atender a las necesidades e intereses general. Bueno. En cuanto al tema del procedimiento administrativo, tenemos que este tiene 4 formas de iniciarse: en cumplimiento de un deber legal, de oficio, en virtud de un derecho de petición de interés general, en virtud de un derecho de petición de interés particular. Estas actuaciones inician ya sea por escrito, verbalmente o por medios electrónicos. Estas peticiones deben primero indicar la autoridad a quien va dirigida. Segundo, el nombre de la persona, el objeto de la petición, la relación de los documentos, las razones que fundamentan la petición. En cuanto a los términos para resolver estas peticiones, se entiende que por regla general son 15 días. Cuando son solicitud de información o copias son 10 días. Cuando son para consulta son 30 días. Estas actuaciones pueden iniciar, cuando se inician de oficio, pueden ser por escrito, por medio electrónico. Se informa al interesado y se debe comunicar a los terceros que puedan estar interesados en esto. En estas actuaciones se debe promover la práctica de audiencias con el fin de garantizar el derecho de contradicción por parte de otros. En cuanto a la etapa probatoria, se tiene que se debe producir una decisión de fondo, se deben aportar, solicitar, decretar pruebas por parte del interesado, como también se tiene el derecho para controvertirlas oportunamente. En cuanto a las notificaciones, los actos administrativos de carácter general se publican en el diario oficial. En cuanto a los actos de carácter particular, se notifican personalmente, por estrado y por escrito. En esta presentación abordaré 4 conceptos fundamentales en el procedimiento administrativo, siendo estos el recurso administrativo, silencio administrativo, agotamiento de la vía administrativa y revocatoria directa. En cuanto al recurso administrativo, la Ley 1437 del 2011 en su artículo 74 establece los recursos de reposición, apelación y de queja. El recurso de reposición se interpone ante la misma autoridad para que aclare, modifique, adicione o revoque. En cuanto al de apelación, se presenta ante el superior jerárquico y es obligatorio para agotar la vía gubernativa. El de queja procede si se niega el trámite del recurso de apelación. En cuanto al silencio administrativo, se da cuando la administración no responde en el plazo legal, y este es positivo, negativo y de recurso, también establecidos en la Ley 1437 del 2011 en sus artículos 84 y 85. En cuanto al agotamiento de la vía administrativa, es un requisito previo para acudir a la justicia contenciosa administrativa. Se cumple solo si se interpone el recurso de apelación. Sin este paso, no es posible presentar una demanda ante la jurisdicción. También cuando solo se interpone el recurso de reposición. En cuanto a la revocatoria directa, a diferencia de los recursos, no es un medio de impugnación, sino un mecanismo para que la administración anule o modifique sus actos sin intervención judicial. Se aplican en casos de ilegalidad manifiesta, error grave o perjuicios injustificados a tercero. Si hay derechos adquiridos, solo se revoca con el consentimiento del afectado. Breiner Osorio Pinto, integrante del grupo. A través de la presente, pues queremos manifestar las conclusiones a las cuales llegamos y las reflexiones de este ejercicio. Es importante entender y reconocer que el derecho de petición, consagrado en el artículo 23 de la Constitución Política de Colombia, la Ley 1755 del 2015, que contiene el desarrollo y la metodología cómo emplearse y la importancia de contestar en los tiempos legales, en los tiempos debidos, y que en un caso de negación esta puede ser exigible a través de una acción constitucional como la acción de tutela.
Asimismo, el acto administrativo es entendible como la manifestación de la voluntad y cuya decisión puede generar efectos jurídicos de carácter particular o general, colectivo, que puede asimismo también pueden ser también controlados de manera judicial a través de, en el caso particular, una acción de nulidad y restablecimiento del derecho o una acción de nulidad simple ante la jurisdicción contencioso administrativa. Es importante también, a modo de reflexión, entender cómo funciona el Estado y cómo se concatena esos derechos fundamentales en el debido proceso en cuanto al cumplimiento de los fines del Estado.